Momento de irnos amigo a Ginebra. Sí, hablamos de la actividad en el Consejo de Derechos Humanos. Recordemos que allí se somete a votación el proyecto presentado por Argentina en contra de la actividad de los fondos buitres. Vamos a escuchar a nuestro canciller Héctor Tinuada. La temática de la deuda externa y sus consecuencias sobre el ejercicio de los derechos humanos ha estado en la agenda de diversos órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas por más de 2 décadas. Desde 1990, la Comisión de Derechos Humanos y luego el Consejo de Derechos Humanos, en varias resoluciones y decisiones, resaltaron los desafíos que la carga de la deuda externa representa para la plena realización de los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales. En esta línea, el experto independiente en deuda externa del Consejo de Derechos Humanos, señor Cefas Lumina, se refirió a los fondos buitre, describiendo el accionar con el que logran desviar recursos financieros de países ahorrados para la cancelación de la deuda, para menoscabando de esa forma la capacidad de los gobiernos de garantizar el ejercicio de los derechos humanos de su población, mayoritariamente en África, donde la acción de los fondos buitre puso en peligro o anuló la capacidad de esos estados de llevar a cabo sus programas de desarrollo y de reducción de la pobreza. Sabemos que estos fondos dedican parte de sus cuantiosas ganancias a construir espacios para proteger su despreciable conducta y que se pagan altos costos para enfrentarlos. La resolución que hoy impulsamos debe leerse en un contexto que establece 2 bandos definidos: los gobiernos de los países preocupados por la defensa de los derechos humanos de sus habitantes, por un lado, y los fondos buitre, solamente ellos, por el otro. No es un enfrentamiento entre naciones, no es ni siquiera esta resolución una crítica a un sistema político o económico, pues, citando al Papa Francisco, abro comillas, es importante que la ética reencuentre su espacio en las finanzas y los mercados se pongan al servicio de los intereses de los pueblos y del bien común de la humanidad. Cierro comillas. Abro comillas. Es urgente que los gobiernos de todo el mundo se comprometan a desarrollar un cuadro internacional capaz de promover el mercado de inversión de alto impacto social, de modo que se contraste la economía de la exclusión y del descarte, dijo el Papa Francisco. No son solo los países en desarrollo los que han puesto de relieve la amenaza que representan los fondos buitre en el pleno ejercicio de los derechos humanos. Ya en el año 2002, el entonces ministro de Finanzas del Reino Unido y luego primer ministro, señor Gordon Brown, se refirió a la gravedad de la problemática en una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas a favor de la infancia, señalando que, abro comillas, condenamos particularmente la perversidad de los fondos buitre. Cada vez que un país tiene que defenderse en un caso legal, debe desviar una cantidad considerable de tiempo, atención y recursos que necesita dedicar a la reducción de la pobreza, a la salud y a la educación, y debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para terminar con esta práctica vergonzosa. Cierro comillas. Señor presidente, permítame referirme brevemente a la resolución A/Resolución/68/304, titulada Hacia el establecimiento de un marco legal multilateral para proceso de reestructuración de la deuda soberana, presentada por el G77 más China en la Asamblea General de las Naciones Unidas y que fuera adoptada el pasado 9 de septiembre. La aprobación de esta resolución es de alguna manera la reacción del mundo en desarrollo ante el caso argentino, pues lo que ocurre en mi país aporta un elemento nuevo en la lucha de los pueblos contra la especulación abusiva. Ahora, al tradicional peso de la deuda se agrega la estrategia buitre, que consiste en secuestrar la esperanza, pues no contentos con impedir el acceso al crédito, también atentan contra una reestructuración de deuda exitosa como la que llevó a cabo la Argentina. Su mensaje es claro: o nos pagan el 1.600% de ganancia que pretendemos, o no vamos a permitir que se vuelvan a poner de pie y sigan pagando al 92% de los acreedores que se acogieron a la reestructuración de deuda
que les permitió salir del infierno. La